nos están llamando desde todas las esquinas desde que ayer Donald Trump amenazó con eliminar los programas migratorios CBP One y parol humanitario si regresa a la Casa Blanca. Las declaraciones del expresidente y candidatos republicanos generaron preguntas y preocupaciones al afirmar que va a eliminar de inmediato estos programas migratorios. Pero, ¿puede realmente hacerlo? Porque además Trump no solo dijo eso, no dijo que va a eliminar los programas migratorios, sino que a las personas que ya recibieron el parol humanitario o las ventajas del CBP One, que recojan sus maletas, que empiecen a hacer las maletas, porque todos serán devueltos. ¿Esto es posible? Mejor conversarlo con nuestra experta en inmigración, Laura Jiménez, abogada, a quien le damos la bienvenida y le transmitimos las preguntas. ¿Es posible? Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes. Bueno, no creo que sea posible deportar a tantos miles de personas. No ha sido posible a lo largo de los años con el gran número de migrantes ilegales que hay, no ha sido posible ni siquiera controlar la frontera debidamente. ¿Qué sucede? Que sí, si él es electo, sí va a tener la potestad de cancelar los programas de parol humanitario, el programa de parol de CBP1. ¿Por qué? Porque son programas que se han implementado bajo el mando del Poder Ejecutivo, quien tiene esta potestad de implantar estas políticas migratorias provisionales, sobre todo. O sea, insistamos en eso. Usted me está diciendo que como el CBP One y el parol humanitario son decisiones que tomó el presidente Biden de por sí, sin necesidad de Congreso ni nada, también pueden ser eliminados de por sí por el nuevo presidente. Claro, porque son políticas que se implantan bajo el poder otorgado a la rama ejecutiva del gobierno para controlar materias de seguridad nacional, como por ejemplo el flujo de inmigrantes en las fronteras, para controlar la inmigración ilegal y obviamente va a ser entonces la próxima administración quien decida si este programa continúa o se suspenda. Yo creo que la mayor preocupación, Camilo, está en que piensan que van a poder ejecutar deportaciones masivas a las personas que se les venzan los paroles. Yo no creo que sea así. Como hemos dicho anteriormente, el gobierno no tiene la capacidad de oficiales para ejecutar estas deportaciones. Hay miles de inmigrantes en Estados Unidos que llevan años viviendo, ya sea sin ser detectados o incluso con orden de deportación y no los han logrado deportar. Y lo otro es, muchas de estas personas también tienen familiares en Estados Unidos que pueden hacerles una petición o si todavía están con un parol vigente, pueden hacer quizás una visa de trabajo si califican para ello o una visa de negocios si califican para ello. Quizás conocieron y se enamoraron, tuvieron un romance y se van a casar y pueden hacer una petición porque entraron legalmente con un parol. Muchas de estas personas también van a tener una venida para regularizar su estatus y esto va a frenar cualquier peligro de deportación. Eso es algo que debe tranquilizar a esas personas y a las personas que no tienen un familiar o otra vía de regularizar su estatus. Lo que deben de hacer es presentar su asilo precisamente si su intención es permanecer en Estados Unidos, porque presentando un asilo como único van a lograr permanecer de manera legal, pero el asilo lo deben de presentar antes del año de haber entrado en Estados Unidos. Perdón, antes de que se venza el año, después de haber entrado en Estados Unidos. O sea que el consejo principal es no dormirse en los laureles si usted tiene un parol humanitario o un CBP One en estos momentos vigente. Pero con respecto a las personas que ya presentaron su caso, que ya están tramitando, se han tenido alguna comunicación con la autoridad migratoria, estas personas en el hipotético caso de que Trump llegue a la Casa Blanca, ¿estarían en peligro de que no se terminara el proceso si se cancela o solo se cancelaría para las nuevas personas? O sea, ¿habría un efecto retroactivo? Generalmente la ley, y lo dice la Constitución, no se aplica de manera retroactiva. Ahora, no te sabría responder esa pregunta porque esto es una orden ejecutiva que al momento de ser cancelada, si quizás, y el proceso de parol humanitario se divide en dos partes. Si apenas el peticionario sometió la petición, su caso no ha sido revisado, ni siquiera ha habido una aprobación del peticionario, quién sabe si entonces ya el beneficiario no pueda beneficiarse de, como tú dices, continuar el proceso hasta el final.
Lo que yo sí me atrevería a decir es que si una persona ya tiene otorgada un permiso de viaje, pues entonces esta persona sí pueda continuar con la posibilidad de venir y entrar a Estados Unidos legalmente y que le den su parol en el aeropuerto. ¿Por qué pienso esto, Camilo? Porque, por ejemplo, cuando el presidente Trump tomó la administración anteriormente, él suspendió los procesos de visas en La Habana y muchas de las personas, muchos de los cubanos que obtuvieron visas de 5 años y que todavía estaban vigentes durante la administración de Trump, pudieron continuar utilizando esas visas hasta que se vencieron, esas visas de turismo. Esas visas de 5 años, aquellas no se cancelaron inmediatamente. Uno pudo... cuando se acabaron... Cuando se acabaron los 5 años, no se renovaron. No se las cancelaron, correcto. Sin embargo, no pudieron renovar. Esto pudiera pasar con el parol también. Eso es lo que yo pienso, que aquella persona que ya esté aprobada, y quizás incluso si el peticionario está aprobado, pero pueda aún beneficiarse de terminar el proceso. Quizás pueda pasar eso. Abogada, hablemos del caso de los cubanos, que pueden al año y un día optar por la ley de ajuste cubano. Pero si estas personas están a 2 meses de que se les cumple el año y un día, ¿podrán hacerlo? ¿O sí, lo sacan? Por supuesto. Siempre y cuando hayan entrado a Estados Unidos con el parol, es muy difícil que los puedan sacar. Primero que todo, para sacarlos, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso con la oficina de ICE, ¿ok? Y si esta persona tiene una posibilidad de obtener un beneficio... O sea, tiene que haber un juez involucrado. Bueno, es posible. Es posible que tenga que haber un juez involucrado porque si la persona ya tiene los documentos vencidos, está sujeta a una deportación. Está en suelo americano y ha estado en suelo americano por un periodo de tiempo, pues sí va a ser puesto ante un juez, pero ante un juez va a defender su residencia, no lo van a deportar y se va a hacer residente ante un juez de inmigración. Y en el caso de los cubanos, que por ejemplo la deportación no depende del gobierno de los Estados Unidos solamente, sino de la aceptación de Cuba, eso también va en contra, ¿no? Cuba no va a aceptar esta cantidad masiva de migrantes. Estados Unidos no tiene tampoco, el gobierno no tiene la capacidad, no la ha tenido todavía de implementar esta contratación masiva de oficiales para que entonces puedan ejecutar estas deportaciones. Ni siquiera han logrado cumplir con todas las supervisiones. Vamos a recordar que hasta hace varios meses fue que las oficinas de ICE comenzaron a dar nuevas citas de manera personal. Anteriormente había que mandar un correo y no te recibían en persona. ¿Cómo van a ejecutar todas estas deportaciones? Es muy difícil. Lo que si pasara está sujeto a ellas está claro. O sea, siempre va a haber un peligro, pero no va a ser masivo porque no existe la capacidad y porque va a haber muchos de estos inmigrantes o de estas personas que estén aquí con estos paroles que van a tener una vía de regularizar su estatus. O sea que el consejo principal es no se desespere, pero no pierda tiempo. ¿No? Y presenten asilo. Si no tienen una vía de regularizar su estatus, presenten un caso de asilo para que queden protegidos y no sean sujetos a una deportación. Muchísimas gracias, abogada Laura Jiménez. Siempre un placer tenerla con nosotros. Nos aclara muchísimas cosas. El placer es mío. Buenas tardes. Muchas gracias.